Comenzamos con el bloque de los temas relacionados con las metodologías. En este caso empezamos con el tema 13, titulado Historia de la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras, de los métodos de gramática y traducción a los enfoques actuales. Este tema tiene el siguiente índice. Empezaremos con una introducción, luego en la primera parte del tema hablaremos de los métodos más tradicionales de la enseñanza y aprendizaje del lenguaje. Luego, en la segunda parte del tema, hablaremos de los enfoques humanísticos de los años 70 y terminaremos con la última parte del tema, que serán los enfoques comunicativos desde los años 70 hasta la actualidad. Finalizando, como siempre, con la conclusión y las referencias. Bueno, la introducción, como siempre, cita, primer párrafo, resumen de los 3 apartados del tema y subapartados y el apartado de legislación. Vamos con el primer punto, los enfoques tradicionales, los primeros enfoques y los métodos tradicionales de enseñanza de la lengua extranjera. Aquí vamos a hablar de tres metodologías. La primera que vamos a hacer es la de Grammar Translation Method, luego Direct Method y Audiolingual Method. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Empezamos con el primero, el método de traducción y gramática. Este método se inició a finales del siglo XIX, principio del XX, cuando empezaron los diferentes países a instaurar sus sistemas educativos a nivel nacional. Vamos a ver con las características que tenía este método. Priorizaba el análisis de la gramática, de las reglas gramaticales y de la traducción de textos. Y para hacerlo utilizaba ejercicios masivos de instrucción gramatical y también de traducción, ejercicios de traducción. Sin embargo, aunque ya está en desuso, en su momento tuvo un destacado papel, ¿vale?, en la historia de la enseñanza de la lengua extranjera. Os voy a poner un ejemplo de clase. Por ejemplo, le damos a los alumnos un trozo pequeño de una historia escrita en inglés, la tienen que traducir y luego tienen que detectar cuáles son los verbos que se han usado en ese texto. Vamos ahora con la siguiente metodología, Direct Method. Comenzó, igual que el anterior, a finales del siglo XIX, se extendió hasta la primera mitad del siglo XX y bueno, pues básicamente se basaba en que había que hacer un uso exclusivo de la lengua, en este caso la lengua inglesa, no se puede utilizar en clase la lengua materna. La comunicación en el aula estaba construida siempre a través de intercambios de pregunta y respuesta, siempre hacia un lado y hacia otro. La gramática no se enseñaba como tal, sino que se aprendía de forma inductiva y era muy, muy, muy importante para ellos que hubiera una correcta pronunciación y se incidía mucho en que la pronunciación fuese la más correcta y la más adecuada posible. Por último, os quiero poner un ejemplo de aula. Por ejemplo, el profe enseña un objeto real en una manzana o cualquier otra cosa y los alumnos tienen que identificarla, tienen que describirla y luego la tienen que usar teniendo pequeños diálogos sobre el objeto presentado. Vamos ahora con el tercer y último método de los enfoques tradicionales. En este caso es el Audiolingual Method. Nació a mediados del siglo XX y se extendió hasta su finalización durante la Segunda Guerra Mundial. Se priorizó, estaba basado en estos dos skills, en la escucha y en la producción. Los alumnos lo que hacían para aprender era repetían frases completas o diálogos y variaciones de diferentes frases de manera compulsiva. Y bueno, pues este método se vio que tenía algunas cosas muy malas, como era pues que no tenía ni profundidad ni flexibilidad en la comunicación real, ¿vale? Simplemente lo que hacían es que aprendían frases, pero sin un contexto. Y por lo tanto, pues no se producía una comunicación real. Un ejemplo puede ser, le presentamos a los alumnos esta frase y ellos van utilizando la misma estructura, pero cambiando los diferentes objetos. Lo que hacen es pues utilizar muchas drills, muchas repeticiones. Este método es parecido al que utiliza el método que se ha puesto de moda en su momento, el método Vaughan. Vamos ahora con el segundo
la segunda parte del tema. En este caso, los enfoques humanísticos que se llevaron a cabo en los años 70. Aquí tenemos 5, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar brevemente de cada uno de ellos, vamos a nombrar sus características y empezamos con el primero, Suggestopedia. Bueno, pues básicamente se basa en que hay que aprender estando en un estado de relajación, y para lograr este estado pues utilizaban recursos como puede ser música clásica u otros factores externos como pueden ser, ahora se me ocurre ahora, incienso, una vela, ¿no? El apagar la luz. Se enfoca mucho en la memorización del vocabulario y en la memorización de estructuras. Y bueno, pues realmente este método no tiene ninguna base científica y no hay ningún estudio que corrobore que realmente los alumnos puedan aprender utilizando este tipo de técnicas. Vamos con el siguiente, Silent Way. Está basado en los principios cognitivos a través de que los alumnos, a través del propio descubrimiento de los alumnos y la resolución de problemas que se le planteen al alumno, utiliza objetos físicos, ¿vale? Para facilitar el aprendizaje, por ejemplo, un póster donde se pongan todas las reglas gramaticales o un banco de palabras, ¿vale? Y los alumnos aprenden de manera intuitiva, es decir, los profesores no les dan guía, ni les dicen lo que tienen que hacer, ¿vale? Ni les corrigen. Como veis, pues es una metodología pues que tiene bastantes carencias, porque los alumnos normalmente se sienten perdidos si no tienen una guía o no tienen una rutina que les marque el maestro. Vamos ahora con el tercer método, es el Total Physical Response, TPR, y está enfocado fundamentalmente en la escucha, ¿vale? Y en imitando la manera natural que tenemos los humanos de aprender nuestro idioma, que es al principio a través de escuchando el sonido o las palabras que nos dan nuestros familiares más cercanos, nuestra mamá, nuestro papá. Luego los alumnos, más adelante, lo que hacen es que responden mediante el movimiento, ¿vale?, a las instrucciones que les da oralmente el maestro. Posteriormente se ha añadido, ¿vale?, ha habido una variante de este método del TPR donde se le ha añadido el storytelling, ¿vale? Y bueno, pues son actividades que usualmente pues implican el uso de un roleplay dentro de la clase. Vamos con el número 4, en este caso, Community Language Learning. Se fija y se aparta mucho de los enfoques tradicionales basados en la gramática, ¿vale? Y se centra más en, pues eso, en el sentimiento de pertenencia y de compartir de un grupo, ¿vale? En lo que se basa básicamente es eso, en que el profesor tiene que comprender y tiene que ser consciente de los problemas de los estudiantes y que los tiene que ayudar para que superen esos sentimientos negativos, y eso va a propiciar que el alumno pueda aprender, en este caso, una lengua extranjera. Como podéis ver, en esta metodología la atmósfera que creemos en clase va a ser fundamental, porque tenemos que crear una atmósfera relajada, de confianza, donde el alumno y el profesor, pues el alumno tenga total confianza en su maestro. Vamos ahora con el Natural Approach. Está basada en las 5 hipótesis de Krashen. Las voy a intentar explicar de una manera un poco sencilla. La primera de ellas es la hipótesis de la adquisición y el aprendizaje. Bueno, pues básicamente consiste en que hay dos formas de aprender a desarrollar una lengua. La primera sería la adquisición, que se adquiere de forma natural e inconsciente, como los niños. Y la segunda es el aprendizaje de forma consciente, estudiando las reglas, ¿vale? Los adultos también podemos adquirir, no es necesario que seamos niños, también no solo aprender. La siguiente sería la hipótesis del monitor. El conocimiento consciente funciona como un corrector, ¿vale? Cuando hablamos y escribimos. Por ejemplo, yo me corrijo si noto que el verbo en pasado lo he puesto de forma incorrecta. Luego está la hipótesis del orden natural, y ya que la gramática, lo que quiere decir esta hipótesis es que la gramática se aprende de una manera predecible, ¿vale? Primero los sustantivos, después los adjetivos y finalmente los verbos. Luego está la hipótesis del input, ¿vale? Aprendemos cuando entendemos los mensajes que están un poco por encima de nuestro nivel. Por ejemplo,
escuchar un cuento, ¿vale? Pero con algunas palabras nuevas, pero que es comprensible para nosotros. Y luego sería la hipótesis del filtro afectivo. Las emociones, lo que quiere decir esta hipótesis es que las emociones influyen. Influyen, por ejemplo, la motivación y la confianza. Y, por otro lado, de manera positiva. Y, por otro lado, la ansiedad, por ejemplo, bloquea, ¿vale? Un ambiente relajado, pues baja el filtro y favorece la adquisición. Vamos ahora con el punto 3 del tema, el último punto, son los enfoques comunicativos que se desarrollaron desde los años 70 hasta la actualidad. Aquí lo que vamos a hacer es empezar el tema hablando de este enfoque comunicativo, destacando, pues eso, que promueve pues, sus principales características, ¿no? Que es el más valorado, que promueve interacciones significativas entre los estudiantes, que facilita, ¿vale? Que el aprendizaje práctico y real, ¿vale? En situaciones comunicativas reales. Vale, pues estos Communicative Methods lo vamos a dividir en 3 enfoques. En este caso es el enfoque Functional Notional Method, ¿vale? Y tiene las siguientes características. Se centra en la organización del currículo, usa el lenguaje, el uso del lenguaje está dividido, en este caso, en 5 categorías funcionales: la personal, interpersonal, la directiva, referencial e imaginativa. Y lo que hace con estas 5 categorías es que las lleva al aula utilizando el método de las 3 P's, de la estructura, la estructura de la sesión en función de las 3 P's. La fase de presentación, la fase de práctica y la fase de producción. Luego nos vamos con el Task-Based Approach. En este caso utiliza pues, tareas, ¿no? del mundo real, y son estas tareas real, pues son el foco donde se pone este proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, este enfoque se centra más que en el producto final, ¿no? En el proceso que se lleva a cabo para resolver esta tarea real. Las tareas normalmente se gradúan en dificultad, empezando desde las más sencillas y terminando en las más complicadas. Vamos ahora con el Project Based Learning, otro método. Está centrado en el alumno, es dinámico y hay 4 elementos que son fundamentales en esta metodología, que tiene un tema central, está contextualizado, utiliza herramientas digitales y recursos para favorecer que los alumnos investiguen o busquen información, promueve la colaboración y la comunicación entre los alumnos y, por supuesto, hay un producto final que puede ser desde una producción oral, escrita o cualquier cosa que se nos ocurra, como puede ser una representación de una obra teatral. Es decir, siempre habrá un contexto y habrá un producto final. Terminaremos hablando de la conclusión y de las referencias de este tema, y dejamos terminado el tema 13, que es un tema que a mí la verdad me gusta bastante.